Pati Padrón, divina, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Norita hermosa de mi corazón? Carlos. Buen día. Y acá temazo hoy, ¿eh? Sí. Pedido por todos nuestros seguidores, televidentes y con un invitado de lujo, mi querido colega, el licenciado Alberto Vareiro. Un aplauso, por favor. Ahí vas a escuchar después el aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Cómo estás, Albert? Vos sabés que tengo que decir algo de tu currículum porque un capo total que nos representa excelentemente en todo el mundo. Les cuento, pues ya recorrió el mundo con la nutrición y quiero decir, maestría en nutrición humana por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Sabemos que trabajás en el staff de asuntos regulatorios del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, el INAM. Aquí le mandamos un beso a todos los que nos están viendo seguro. Coordinador nacional del Comité de Nutrición y Alimentos para Regímenes Especiales del Códex. Sí. Si tenemos que dar todo su currículum no terminamos más y hoy nos debemos al tema que es rotulado frontal de alimentos y ya te quiero preguntar, Albert, quiero que le saludes a Norita, a Carlito que están ahí y ya te tiro la primera pregunta. Ya, buenos días Norita, Carlos, bueno, a Patricia, mi amiga de toda la vida. ¿Verdad? Un placer y un gusto estar acá contigo y a las órdenes. Bueno, el primero, ya sabemos, tema rotulado frontal de alimentos, que te cuento que es un tema boom, que está creando varias zozobra en la gente, porque la gente no entiende qué es. Entonces, lo primero, creo, y muy importante, es definir qué significa el rotulado frontal de alimentos. Bueno, el rotulado frontal de alimentos es una estrategia, es una de las herramientas que se ha implementado en el contexto del combate contra la obesidad, que es una pandemia que lo tenemos instalada también a nivel mundial. Entonces, una de las falencias que se ha encontrado es que la población no entiende, no comprende y no sabe interpretar los rótulos de alimentos envasados. Vamos a hablar solamente de alimentos envasados, ya que el rotulado frontal se aplica solamente a ellos. Ok, buen dato ese. Lo que, claro, el pollo, la carne, las verduras que compramos, eso no están exentos de rotulado y rotulado frontal. Sí. Entonces acá es muy importante, lo que se busca es informar a la población qué alimentos de los nutrientes críticos, vamos a hablar qué son los nutrientes críticos, deben ser advertidos a la población de que están en exceso. Exacto. No es que se busca satanizar tal o cual alimentos, sino lo que se busca es determinar, informar al consumidor para que él tome las decisiones que considere adecuadas. Totalmente. Eso es muy importante porque no es que nosotros estamos en contra de una industria en particular, sino que justamente es informar y que la ciudadanía sepa realmente lo que está consumiendo. Y en base a eso, ¿cuál sería entonces el objetivo principal, la importancia de este rotulado? La importancia del rotulado es que informar al consumidor. Esto no está dirigido a los nutricionistas, al médico, a los entes regulatorios, está dirigido al consumidor. Claro. El consumidor tiene que tener la información de qué está consumiendo. Exacto. Porque tenemos muchos nutrientes o informaciones que no la utilizan y estamos consumiendo de más o de menos. Exacto. Entonces, en el contexto de informar, es una herramienta en el contexto de la lucha contra la obesidad. De que el consumidor tenga una información precisa de lo que tiene, porque o si no toca de oído. Exacto. Y dice, no me conviene este alimento, no me conviene aquel. Hoy día los medios sociales lastimosamente nos informan muy bien en algunas cosas, pero lastimosamente en otras desinforman. Y teniendo en cuenta eso y de lo que significa la educación, digamos, de nuestra población, hay como un protocolo ya a nivel Mercosur, para decirlo de alguna manera, que nos ayude a, digamos, guiar al consumidor en decir, bueno, tengo obesidad o tengo hipertensión arterial, ¿en qué me tengo que fijar? ¿Cuáles son esos nutrientes críticos? Bueno, a nivel Mercosur no existe una guía. Eso es, cada país es soberano y cada país, conforme a las costumbres y hábitos de cada país, tiene que tomar las decisiones adecuadas. Exacto. Increíblemente, nosotros dentro del Mercosur, la costumbre de la torta frita uruguaya o del Río de la Plata no es la misma que de algunas provincias como Formosa y otros lugares. Bueno, que tienen otros estilos, otros lo mismo, algunos
panificado como la marraqueta de Chile, Exacto. no lo consumimos acá. Exacto. La mandioca de acá o la tortilla o todas estas cosas no lo consumen en otro lado. Entonces, Exacto. cada país debe ser soberano en determinar cuáles son los alimentos recomendados. Para eso existen las guías alimentarias. Totalmente. Entonces, de ahí en más debe sacar cuáles son aquellos alimentos que deben consumir. Exacto. El problema es que nosotros, posiblemente el gran déficit que tenemos, que nos marca la diferencia con países europeos, es la educación de la población. Lo hablamos fuera de cámara con Patricia. Normalmente nosotros tomamos como individual la botella de gaseosa de medio litro. Exacto. Y tomamos eso y si nos sentáramos nosotros a almorzar, cada uno pediría una botella. Ajá. Sin embargo, si leyéramos el rotulado nutricional que sí ya tiene, encontraríamos que esa botella de medio litro tiene 2 porciones y media. O sea, nosotros tendríamos que haber pedido una sola botella. Así mismo. Y compartir. Y compartir. Entonces, y a la vez viene justo antes le comentaba a Patricia, un trabajo que lo ha hecho la licenciada Leticia Báez, en la cual estuve de tutor de ella y lo hemos presentado en el Congreso Iberoamericano de Pamplona, antes que empiece el COVID. Afortunadamente conseguimos eso. Sí. Es donde teníamos un estudio que ve la población paraguaya, que se lo hizo en el Gran Asunción y algunos. Buena pregunta. Y la información que se recabó en ese trabajo es que la población normalmente, de los que leen el rotulado nutricional, porque hay un segmento que no lo lee, sigue comprando algún producto porque está acostumbrado a una marca. Sí. Bueno, entonces lo que encontramos es que mayoritariamente, en primer lugar, lo que más se lee en Gran Asunción por lo menos, es fecha de vencimiento. En segundo lugar, se lee calorías. Calorías totales. Calorías totales. Y en tercer lugar, no hay un tercer lugar. No hay un tercer. No hay un tercer lugar, o sea, no leen. No leen. Metemos que todas las grasas, los lípidos son iguales. Sí. Sin embargo, tenemos los poliinsaturados como omega 3, omega 6, que son saludables y recomendables. Los monoinsaturados como el aceite de oliva. Pero ¿cuál es el problema? O la gente, la población, ni siquiera sabe lo que es, en su gran mayoría, que son las grasas trans. Totalmente. Entonces, tenemos un montón de información disponible, pero que la población no sabe que está allí. Señora, señor, tiene que leer el rotulado. Hay que leer. Entonces, tal vez un mea culpa podríamos decir que hoy día el problema que tenemos es que no tenemos programas masivos de información al consumidor final. El consumidor es el ama de casa, el que va al supermercado, compra para el hijo y todo lo demás. Totalmente. Y ahí podríamos empezar a entender muchas cosas de los alimentos. Una de ellas, que no hay un alimento saludable. Tampoco hay un alimento, una mala palabra, enfermable. Sí. Todos los alimentos se podrían consumir en la porción adecuada. Por eso nosotros tenemos un reglamento vigente dentro de Mercosur y aplicado obligatoriamente en Paraguay de porciones. De porciones. O sea, las empresas no pueden vender de repente, por decir, una pizza con una porción de 30 gramos y otra empresa una porción de 150 gramos. Exacto. Obviamente la que tenga 30 gramos va a tener menos grasa que la de 150 gramos porque la porción lo ha cambiado. Total. Sin embargo, nosotros ese problema, afortunadamente, no lo tenemos porque nosotros tenemos reglamentado las porciones. En este contexto, para ir, creemos, o sea, se sabe, no es invento nuestro, eso se está manejando a nivel mundial. Lo que busca el rotulado frontal es informar al consumidor cuál es el alimento crítico, el nutriente crítico que está elevado en ese alimento. Exacto. Y ahí en más empieza un montón de discusiones, cuál es el perfil del nutriente, cuál es el límite, qué alimentos aplican, qué no aplican, porque es un trabajo interno que lo estamos realizando dentro del Departamento de Investigación del INAM. ¿Cuál va a ser el corte? Claro. Porque no todas las grasas son iguales, no todos los azúcares son iguales, no todas las proteínas son iguales. Así mismo. Entonces hay que ver, primero algunas cosas hemos determinado que son críticas y no tenemos duda, por ejemplo, no tenemos duda que los azúcares son críticos, no tenemos duda que la sal es crítica, que las grasas saturadas son críticas. Entonces de ahí en más empezamos a ver cuáles vamos a... Claro. Sí, porque por eso, entonces esa información tiene que llegar de una manera veraz y
fácil de comprender. Fácil, Alberto. Por eso se llama justamente rotulado frontal. Sí. Debe estar en la cara frontal del alimento. Sí. Y estamos ahora mismo reglamentando, viendo, negociando dentro del Mercosur cuál va a ser la señaléctica. Sí. Si vamos a un octógono, si vamos a un triángulo, si vamos a una lupa, o cuál va a ser. Yo te cuento, Albert, discúlpame que te moleste, pero por favor. Vos sabés que los televidentes y tenemos que ir cerrando. El tema de la situación con otros países del Mercosur, porque siempre nuestros televidentes, nosotros somos los peores, Paraguay ya otra vez está atrás, de todos están avanzados y nosotros no. Hay también una desinformación con respecto a eso. ¿Cuál es la situación de Paraguay y en general del Mercosur para cerrar con esta pregunta clave? Empiezo por Paraguay. Sí. Para el Paraguay es una directriz directa y clara del señor ministro, del ministro de Salud, es la importancia del rotulado frontal para Paraguay. Perfecto. Nosotros dentro del INAM tenemos esa directriz clara y lo venimos trabajando. Si bien somos la parte técnica, también trabajamos con la parte de enfermedades crónicas no transmisibles, que depende justamente de la dirección de vigilancia donde está el doctor Sequera, entonces están un poco complicados, prácticamente estamos con un poco de ayuda de ellos, estamos llevando adelante este tema, sí, pero trabajamos articuladamente. Sí. Por otro lado, dentro del Mercosur, nosotros es necesario que lo armonicemos, que todos los 4 países tengamos el mismo rotulado, como tenemos el mismo rotulado nutricional. Claro. Tenemos el mismo, o sea, lo que es la forma, todo como tiene Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, tienen que ser el mismo por el libre comercio. O si no, recuerden que nosotros somos un país pequeño. Claro. Si bien no es importante esto, pero el negocio de alimentos es importante en Paraguay. Sí. Si nosotros exigimos ciertas determinadas cosas unilateralmente, ningún mercado europeo o de otro país, claro, va a ser un rotulado exclusivo para Paraguay. Totalmente. Ese es el espíritu del Mercosur. Entonces nosotros estamos trabajando eso dentro del Mercosur y estamos en la mesa, tenemos bastante avanzado. Lo que pasa, el trabajo, lo que pasa es que tenemos que basarnos en evidencia científica. Exacto, señora, no es tan fácil. No es fácil, no es fácil. Y es un tema que puede llevar años y años. ¿Hace cuánto que está esto iniciado? Ya lleva 2 años, más o menos, 2 años. Yo creo que este tema da para más. Da para más. Quiero nomás decir que nosotros incluso internamente estamos haciendo trabajo importante. Quiero destacar el trabajo de la licenciada Natalia González y Carolina Bonsi del INAM, del Departamento de Investigación, donde nosotros hemos hecho también una encuesta a nuestra población. ¿Cuál es el logo que ellos entienden? Sí. ¿Cuál es el que ellos comprenden? Exacto. Recuerden que nosotros tenemos en la guía alimentaria la ollita, cosa que otros países no lo tienen, porque eso es lo que entienden nuestra población. Bien. Y nosotros tenemos algunos resultados ya preliminares de toda esta investigación que lo vienen realizando con cierta dificultad. Lo empezamos sin COVID y continúa el trabajo con COVID. Sí. Y hemos encontrado que la población le gusta más uno determinado logo, entiende mejor otro. Sí. Y dentro de eso nosotros tenemos que llevar eso a la mesa de negociación y ver cuál es lo mejor para nuestro país. Siempre tenemos que pensar en la salud pública de nuestra población. Totalmente. Porque traer logos que no entiende nuestra gente, entonces va a ser complicado. Bueno, ese mismo pensamiento lo tienen los 4 países de Mercosur. Y esto es súper interesante para cerrar esta entrevista. Lo mejor y lo que sea realmente significativo para nuestra población es lo que está trabajando el INAM con el gran equipo que tienen, con la licenciada Elsie Ovelar, a quien le mandamos un beso. Agradecerte, Alberto, un placer y un honor tenerte acá, docente universitario de las prestigiosas universidades del país. Así que un placer y te traemos después. Estamos a tu para los avances. Gracias, compañeros, ahí en piso.